presidente, magistrado vicepresidente, secretario general, distinguido licenciado, profesor Marcos Cedillo. La noche de hoy vamos a hablar un poco, a grosso modo, de lo que es el impuesto sobre la renta en la República de Panamá. Algunos aspectos que el licenciado atinadamente lo desarrolló. Pero igual vamos a hacer la exposición de una forma lo más sencilla posible para que se queden ciertos aspectos, conceptos dentro del auditorio y puedan ser replicados entre sus familiares, amistades, colegas estudiantes y profesionales. Bien. Primeramente vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el derecho financiero y el derecho tributario, ya que el derecho financiero se encarga de cubrir todo lo que es la actividad financiera del Estado, mientras que el derecho tributario solamente estudia o se encarga de cubrir las relaciones derivadas de la aplicación de los tributos. Según el autor Valdés Costa, vamos a leerlo textualmente. Dice que es el conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado en su calidad de acreedor de los tributos y las personas a quienes la ley responsabiliza de su pago. Aquí vemos que ahí ya van entrando en juego dos figuras que van a confluir dentro de lo que es el derecho tributario: el acreedor de los tributos y las personas cuya obligación la ley les exige o quienes están obligados por ley a satisfacerlos. Bien, no podemos hablar de tributos sin tener presente el principio de legalidad, que va muy de la mano con lo que es la reserva de legalidad. Y dice que la relación jurídica tributaria nace de la ley y solo la ley. Así lo establece nuestra Constitución. No se puede cobrar un tributo o un impuesto si no está establecido en la ley. Lo establece el artículo 52 y 278 de nuestra Constitución de la República de Panamá. Bien, como bien lo señalamos en el concepto que nos dio el autor Valdés Costa, le mencioné que ya aquí empezamos a ver lo que había una relación entre dos sujetos: el acreedor tributario y la persona que lo responsabiliza de satisfacerla. A esa relación jurídico-tributaria, como bien lo dice aquí, el Estado establece un tributo en ejercicio de su poder tributario, el poder de imperio. Como sabiamente el magistrado vicepresidente Rafael Brown habló del Estado con todo su poder. La ley lo establece, se generan vínculos y situaciones jurídicas entre el Estado y aquellas personas que deben cumplir el deber de prestación así establecido, es decir, se establece una relación jurídica. La ley, como tenemos conocimiento, es la que va a establecer el tributo. Producto de esa ley se va a generar una situación al que vamos a denominar hecho generador. ¿Ya? Antes de llegar a ello, dice: destinatario legal tributario obligado por mandato legal a cumplir una prestación pecuniaria a través de la realización del hecho generador que les mencioné que vamos a desarrollar, dispuesto en la norma. Este destinatario legal se le conoce como contribuyente. El contribuyente lo clasificamos en dos tipos: los naturales y los jurídicos. Los naturales somos nosotros, los seres humanos, y las personas jurídicas vienen siendo las sociedades, las fundaciones, todas aquellas que se van constituyendo mediante un pacto y que son registradas debidamente en la institución correspondiente. Entonces, producto de esa relación tributaria va a surgir una obligación. Esa obligación va a tener que ser satisfecha por un sujeto pasivo, que en este caso es el contribuyente, y el sujeto activo, que viene siendo el Estado, a través de la administración tributaria que es desarrollada por la Dirección General de Ingresos. El hecho generador del cual mencioné viene siendo la situación que está establecida en la ley, la cual va a obligar
al contribuyente a satisfacerlo. Como bien lo dice aquí, la situación tipificada de la ley y la flexibilización origina el nacimiento de la obligación. Entonces, tenemos lo que son los ingresos gravables y el impuesto sobre la renta. Los tributos vienen siendo las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Por eso es importante el derecho tributario, ya que el Estado, a través de la recaudación que efectúa la administración tributaria, va a reunir los ingresos suficientes para invertir en nosotros y invertir en nuestra nación. Los tributos tenemos que tener claro que se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. En este caso nos vamos a referir solamente a los impuestos, los cuales se clasifican en impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos tienen injerencia directamente en nuestro patrimonio o en nuestros ingresos y toman en cuenta nuestra capacidad económica. En cambio, los impuestos indirectos gravan los actos de consumo que se realicen sobre ciertos bienes y servicios, obligando por igual a todos los contribuyentes de acuerdo con el acto de consumo que se está llevando a cabo. Un ejemplo de impuesto directo que grava nuestro patrimonio o nuestros ingresos es el del cual vamos a desarrollar, que es el impuesto sobre la renta, y de impuesto indirecto, como bien explicó el licenciado, vendría siendo el impuesto sobre la transferencia de bienes corporales, muebles y la prestación de servicios conocido comúnmente como el ITBMS, del cual no vamos a hablar en este momento. Bien, tenemos que tener claro que nuestro sistema de renta es territorial y así lo establece la legislación fiscal en su artículo 694. Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca de cualquier fuente dentro del territorio de la República de Panamá, sea cual fuere donde se perciba. Entonces, ¿qué dice nuestra legislación fiscal sobre el impuesto sobre la renta? Es la utilidad o beneficio que rinde una cosa durante un año, es decir, el ingreso regular que produce un trabajo, una propiedad, un otro derecho, una inversión de capital, dinero o privilegio. ¿Qué quiere decir esta definición? Usted es un contribuyente que se encuentra ya inscrito en la Dirección General de Ingresos. Usted inició operaciones en el año 2022. Todos los ingresos que usted perciba durante ese periodo fiscal hasta el 31 de diciembre, usted tiene la obligación de declararlos. Todo eso viene siendo su ingreso, ya sea que provenga de su patrimonio o de alguna utilidad que usted mantenga. Bien, la renta bruta es, como les mencioné, el ingreso global que usted percibe producto de su actividad. Eso se le conoce como renta bruta según la legislación fiscal en el 696. Mientras que la renta gravable viene siendo la diferenciación que resulta de deducir de su renta bruta, que viene siendo el global, los costos y gastos de los ingresos de fuente extranjera, los ingresos exentos de lo grave, así como vienen de los gastos y regulaciones también deducibles. Una vez que se hace esta diferenciación, se va a producir la renta gravable. ¿Ya? Producto de la renta bruta, hacemos esta diferenciación y tenemos la renta gravable que se conoce también como la renta neta. ¿Qué constituye la renta? El artículo 196 del Código Fiscal también nos establece un listado de qué constituye la renta. Aquí vamos a tratar de mencionar los más importantes. Dice que constituye renta los salarios, los sueldos, sobresueldos, jornales, dietas, gratificaciones, comisiones, entre otros, las utilidades o cualquier tipo de ganancia por negocios, industrias, comercio o actividades agropecuarias. También constituye renta los arrendamientos o alquileres de todo índole, intereses e ingresos por derechos de autor, regalías, derechos de llave, marcas de fábrica, entre otros, dividendos o cuotas de participación, esto debe ser en el caso de las personas jurídicas, los accionistas o socios, ganancias obtenidas por la enajenación de bienes inmuebles o de una propiedad, las actividades comerciales, industriales o de servicios realizadas por personas naturales o jurídicas
establecidas o que se establezcan dentro de las áreas comerciales internacionales operadas por la zona libre de Colón y por cualquier otra zona libre entre otros. Eso básicamente son las actividades más importantes que pueden constituir renta en nuestro territorio. Bien, una definición de costos y gastos tenemos que tener claro que para que se produzca la renta gravable hay que hacer la diferenciación de la renta bruta para poder tener nuestra renta gravable. Entonces el propio código del 697 nos establece una definición de lo que son los costos sentidos por aquellas derogaciones o pagos efectuados por el contribuyente en la producción de esa renta, mientras que los gastos son las derogaciones necesarias para producir renta y la conservación de los ingresos. Bien, hablando un poquito ya en sí, de una vez que hemos tenido claro lo que constituye renta, los tipos de contribuyentes, cuál es la renta bruta, la renta gravable, tenemos que tener claro que una vez que el contribuyente que se ha formalizado ante la Dirección General de Ingresos, que cuenta con su debido aviso de operación, va a tener una serie de obligaciones producto de su inscripción en la administración tributaria, y esta obligación está establecida en el artículo 710 del Código Fiscal, que dice lo siguiente, citamos: todo contribuyente está obligado a presentar personalmente o a través de apoderado o representante una declaración jurada de las rentas que había obtenido durante el año gravable anterior, así como de los dividendos o participaciones que hayan incluido entre sus accionistas o socios y de los intereses pagados a sus acreedores. Vamos por la primera parte de la conceptualización que nos da el artículo 7.10 con respecto a la obligación de declarar. Aquí dice obligado a presentar a través de apoderado personalmente una declaración jurada de las rentas durante el año gravable anterior. Como les puse el ejemplo, durante el año 2022 inició operaciones y hasta el 31 de diciembre, que es el cierre de su periodo fiscal. Ese contribuyente, según este artículo, tiene la obligación de declarar esos ingresos, esas utilidades, esos beneficios que haya obtenido producto de su actividad, sea cual sea de la que desarrollamos, que constituyen renta en la República de Panamá. Lo hace a través de su declaración de rentas, que va a correr si es persona natural hasta el 15 de marzo, que si es jurídico hasta el 30, con la posibilidad de solicitar una prórroga. Una vez que él presenta su declaración, producto de los detalles que presente de sus ingresos, se va a generar lo que es el impuesto sobre la renta. Esto es lo que dice la definición que todo contribuyente tiene la obligación de presentar. Esto tocamos un poquito como bien lo dijo el licenciado, independientemente si generó o no generó ingresos, tiene que presentar su declaración, así se haya sin operación, porque si no, el sistema le va a generar una multa por no presentación, y si no presenta, se convierte en un contribuyente omiso, y si presenta tardíamente, también se le genera una multa. Entonces, por eso, así sea que no genere ingresos durante ese periodo fiscal, tiene la obligación en el siguiente periodo de presentar dentro del plazo que establece la ley su declaración de rentas. Bien, aquí como ya les adelanté, los plazos para la presentación, dependiendo del tipo de contribuyente, si es natural o jurídico, el 15 de marzo y el 31 de marzo. Quienes están exentos de presentar en todo caso la declaración, a pesar de ser unos contribuyentes formales, dado su inscripción ante la Dirección General de Ingresos, lo dice el parágrafo 1 del artículo 710 del Código Fiscal. El primero de ellos dice: el trabajador debe salario y gastos de representación de un solo empleador durante el año calendario cuyos impuestos y demás contribuciones hayan sido pretendidos en la fuente. Estas son las personas asalariadas cuyo empleador se encarga entonces ya de retenerle estos impuestos que la ley señala que deben ser reportados. El segundo grupo son las personas naturales que ejerzan profesiones o actividades de manera independiente cuya renta neta gravable sea de 1.000
o menos en el periodo fiscal respectivo, siempre que sus ingresos brutos, ya sabemos que son ingresos brutos, no asciendan a más de 3.000 balboas anuales. Este grupo también está exento. El tercer grupo, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad agropecuaria y tengan ingresos anuales menores de 350.000 balboas. En este caso, son las personas que se dedican a la actividad agropecuaria, pueden pedir su exoneración ante la Dirección General de Ingresos y cumplir con una serie de requisitos que se establecen para poder aplicar a esta exoneración de finca agropecuaria. Bien, el impuesto sobre la renta mantiene una tarifa que así lo establece la legislación fiscal, el que comúnmente conocemos es a través del porcentaje que es del 7% para las personas naturales y para las personas jurídicas se establece el 25%. Sin embargo, tenemos que el código, según otro tipo de actividades, señala otros porcentajes, pero los más conocidos son el 7% y el 25%. Incluso hay aquellas personas que tributan arriba del 1,5 millones pueden pedir la no aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta para que se vez de calcularse por el método alterno se le calcule por el método tradicional según la matemática, pero aquí vemos que ingreso superior a 1.500.000, renta integrada por el 25%, renta integrada por 4.67%, las actividades agropecuarias, la renta integrada por el 25%, renta integrada por el 3.25%, y así nuestra legislación fiscal va a hacer una serie de clasificaciones en cuanto a los ingresos y el porcentaje que le corresponde. Aquí el 699 también dice que a la micro, pequeña y mediana empresa, el impuesto pagado sobre la renta integrada será el siguiente: establece los rangos de los ingresos y los porcentajes que le corresponden. De igual modo acá, para la persona natural considerada como micro, pequeña y mediana empresa, artículo 700A, y declaración rectificativa. Según nuestra legislación, el contribuyente cuenta con un plazo para rectificar su declaración original. Producto de si se ha cometido algún error, si hay algún número o algún cálculo que no haya sido el adecuado, la ley establece 36 meses al contribuyente para que pueda rectificar dicha declaración. Dice: la declaración jurada de renta podrá ser ampliada o rectificada por una sola vez por periodo fiscal dentro del plazo predictorio de 36 meses colgado a partir del vencimiento del plazo fijado en la ley para la presentación de la declaración de renta. La presentación de la declaración rectificativa de personas jurídicas que reduzca la renta descargable causará una multa de 0.5% del costo y gastos deducibles. Preparación y refrendo. Anteriormente, los contribuyentes con capital mayor a 100.000 balboas, contribuyentes con un volumen anual de ventas de bienes y servicios mayor a 50.000 balboas necesitaban el refrendo de un contador público autorizado. No obstante, esto ya no es así. Según el numeral 9 del artículo 2 de la ley 280, que derogó la ley 57 de 1978, ahora se requiere la autorización de un contador público autorizado para la presentación de las declaraciones de renta nacionales y municipales cuyo monto supere los 11.000 balboas en adelante. Ya vemos que el rango bajó debido a la modificación que se produjo en el año 2021. Entonces, hablemos un poco de la legislación adicional. Una vez que el contribuyente ha presentado su declaración de renta, la administración tributaria está facultada por ley para verificar esa documentación. Pero ello también cuenta con un plazo. Según el artículo 719 y 720, la Dirección General de Ingresos tiene 3 años para verificar esta información que ha sido reportada o declarada de manera jurada por el contribuyente. Desde que inicia la investigación hasta que se emite la resolución y se notifica la liquidación adicional, que comúnmente se le conoce como un alcance, la Dirección General de Ingresos cuenta con un periodo de 3 años para realizar la investigación, confeccionar y emitir la resolución y notificar al contribuyente. Esto es lo que
Básicamente, podemos desarrollar en el concepto de la liquidación adicional una vez que la Dirección General de Ingresos se percata con un contribuyente para investigarlo debido a que considera que su declaración no ha sido clara, cierta o exacta, entonces tiene la facultad de efectuar una liquidación adicional. Los omisos. Como bien les mencioné, el contribuyente está en la obligación, con base al artículo 710 del Código Fiscal, de presentar una declaración jurada de sus ingresos del año del periodo fiscal anterior. Si no lo hace, se considerará un contribuyente omiso. En la Dirección General de Ingresos existe un departamento que se llama omiso inexacto, que pertenece al departamento fiscal. Es una sección del departamento de fiscalización tributaria, y dice: toda persona natural o jurídica será sancionada por multa de 100 a 1000 balboas. Este es el caso de los contribuyentes que presentaron posterior al plazo que les indique, los naturales son hasta el 15 de marzo, los jurídicos hasta el 31 de marzo. Si posterior a ello el contribuyente presenta su declaración de renta, ya se considera que lo ha hecho de manera tardía y será objeto de una multa, dependiendo si es un contribuyente natural o jurídico. Se adiciona al artículo 710 que las personas naturales que se encuentren omisos serán multados por 0.1% de sus ingresos gravables, y las personas jurídicas por 0.03% de sus ingresos gravables. Bien, en cuanto al pago del impuesto sobre la renta, este se hará en 3 partidas. La primera partida al 30 de junio, la segunda partida al 30 de septiembre y la tercera partida al 31 de diciembre. Tenemos que tener claro que estos plazos, si no se cumplen con las fechas de pago, se generan recargos de intereses que van aumentándose por el no pago mes a mes. Por eso es muy importante tener claro cuáles son las fechas de pago. Se hacen 3 partidas: junio, septiembre y diciembre. Y de manera responsable, primero los contribuyentes tienen que efectuar el pago de este impuesto. En cuanto a la prescripción, una vez que se produce la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, el contribuyente tiene al año siguiente que se genera la obligación para efectuar de manera voluntaria su pago. Ejemplo, estamos hablando del caso que les he planteado, 2022, impuesto sobre la renta, periodo 2022. El contribuyente lo declara en el 2023, al 15 de marzo, exactito, declaró, cumplió. Tiene en ese mismo año 2023, al 30 de junio, pagar la primera partida, al 30 de septiembre su segunda partida y al 31 de diciembre su tercera partida en concepto de impuesto sobre la renta personal natural. Si él en ese año no pagó en ninguna de las 3 partidas de este impuesto, porque pueda que el contribuyente diga: tú sabes qué, no tengo dinero ahorita mismo, no voy a ser loco, voy a pagar el 31 de diciembre. Paga todo, pero ya sabe que las 2 primeras cuotas no las pagó en tiempo debido, le generó recargo de interés, pero él decide cancelar el 31 de diciembre las 3 partidas, lo voy a hacer. La ley no se lo impide. Sin embargo, en ese año él no cumplió 2023, en el 2024, en el que encontramos ahorita mismo, la Dirección General de Ingresos comienza a ejercer su acción de cobro. La ley le permite empezar a cobrar y a recaudar ese tributo, ese impuesto directo, esa renta que el contribuyente de manera voluntaria debió haber satisfecho en el año 2023. Si no lo hizo, ya en este periodo 2024, la Dirección General de Ingresos va a ejercer su poder a través de su departamento de cobranza administrativa y a tratar de ubicar a ese contribuyente para que pague. Si pasado 7 años, como el FIC, con base al artículo 137 del Código Fiscal, la Dirección General de Ingresos no ha podido ubicar a ese contribuyente, la Administración Tributaria por cualquiera de sus mecanismos no ha logrado satisfacer esa obligación que surgió producto de un hecho generador, la ley le permite al contribuyente hacer uso de su derecho a prescribir esa deuda
porque la administración tributaria no puede mantener inexistente un compromiso, una obligación con base a un incumplimiento. Entonces el contribuyente puede ejercer ese derecho, ya sea a través de una solicitud o a través de una excepción. Si es a través de una solicitud, lo va a hacer en la misma Dirección General de Ingresos, en una sección que pertenece al Departamento Jurídico Tributario. Ellos van a analizar el derecho si le asiste o no la prescripción de ese periodo. No obstante, la Dirección General de Ingresos, a través del Departamento de Cobranza Administrativa, puede remitir las debidas certificaciones a su cobranza coactiva para que ellos inicien un proceso ejecutivo y de considerar al contribuyente que de igual modo esta obligación está prescrita, entonces va a accionar a través, ya no una solicitud de prescripción, sino a través de una excepción de prescripción que va a ser analizada como dentro del proceso coactivo por nuestro Tribunal Administrativo Tributario como un proceso de única instancia. Y es parte de nuestras competencias establecidas por ley. Una excepción de prescripción dentro de un proceso ejecutivo por cobro coactivo en contra de una resolución ejecutiva que emitió una orden de mandamiento de pago para ese contribuyente. Todo esto con base al artículo 737 del Código Fiscal, la prescripción. Bien, básicamente eso es lo que consiste el impuesto sobre la renta de la República de Panamá. Espero que les haya quedado claro el tema de lo que es la obligación, el derecho generador, los tipos de contribuyentes, los sujetos activos, los sujetos pasivos dentro de la relación tributaria. Las personas naturales tienen un tema del 7%, los jurídicos un 25%. Nuestra legislación establece unas tarifas dependiendo de la actividad, de los rangos de los ingresos, que hay un plazo para presentar las declaraciones de renta, dependiendo del tipo de contribuyente, si es natural hasta el 15 de marzo, si es jurídico hasta el 31, y ambos contribuyentes pueden pedir prórroga en sus declaraciones, en la presentación de sus declaraciones de renta, que si no presentan, se convertirá en un contribuyente omiso. Si presentan posterior al plazo, ya sea una presentación tardía, puede ser objeto de multa en ambos aspectos, que tienen plazo para cumplir con satisfacer ese pago del impuesto sobre la renta. En este caso serían 3 partidas: 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. La Dirección General de Ingresos, de considerar que su declaración ha sido no es clara o es inexacta, lo puede alcanzar y emitir una liquidación adicional. Sin embargo, la Dirección General de Ingresos, la Administración Tributaria, cuenta con un periodo también establecido por ley para efectuar esta investigación, emitir la resolución, notificarla de 3 años. Incluso, ahí entra nuestro tribunal también, de considerar el contribuyente que esta liquidación adicional, que como bien lo dijo la magistrada, conforma el mayor de nuestras materias en el tribunal, pueden interponer un recurso de apelación una vez emitido la resolución que analizó el acto originario y ya será analizado por nuestro tribunal. Y también tenemos un plazo de prescripción que la Administración Tributaria cuenta con un término de 7 años para ejercer su acción de cobro en contra de este impuesto. De no ser así, el contribuyente puede tener el derecho, con base a la ley, de pedir ya sea la excepción mediante solicitud o a través de una excepción en el Departamento de Jurisdicción.